por decilitro. Tal vez podríamos encontrar compromiso hepático. Acá vamos a ver una alteración de las transaminasas, unas transaminasas superiores a 40 unidades internacionales por litro, que pueden presentarse con o sin dolor, ¿no? En el cuadrante superior derecho, o tal vez un dolor epigástrico. Vemos algunas complicaciones neurológicas, vemos escotomas persistentes, cefalea intensa, ceguera, alteración también del estado mental, puede llegar a un cuadro de eclampsia a la paciente, o podemos tener clonus. También hay algunos trastornos hematológicos, donde vamos a ver alteradas las plaquetas, ¿no? Unos valores, un recuento de plaquetas inferior de 150.000 unidades por litro. Podemos ver un CID, una coagulación intravascular diseminada, o tal vez casos de hemólisis, ¿no? Una disfunción también uteroplacentaria, donde va a haber una RCIU, una restricción del crecimiento fetal, una alteración del Doppler de la arteria umbilical, o incluso casos de muerte, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en realidad existen maneras de clasificar. Vamos a hablar acerca de dos de manera general, ¿no? Primero tenemos el momento de aparición. Podemos decir que una preeclampsia es precoz o tardía, poniendo como punto de corte a las 34 semanas de gestación, ¿no? Y en cuanto a la ACOG, pues se va a considerar un diagnóstico de preeclampsia con datos de gravedad, si es que tiene la presencia de, por ejemplo, una PAS mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, o una PAD mayor o igual a 110, que va a ser verificada en 2 ocasiones con un intervalo de 4 horas de por medio, ¿no? Al menos que se inicie algún tratamiento antihipertensivo. Vemos también una alteración en las plaquetas, como ya se mencionó. En este caso sería un recuento inferior de plaquetas a 100.000. Vemos también una elevación, una alteración de las transaminasas de las enzimas hepáticas, que pueden encontrarse al doble del límite superior de las concentraciones normales. También puede presentarse un dolor intenso, persistente en el cuadrante superior derecho, en el epigastrio, perdón, en la parte epigástrica, que no se va a resolver con medicación, con analgésicos. Vemos también una insuficiencia renal asociada a una creatinina sérica mayor o igual a 1.1 miligramos por decilitro, o tal vez el doble de concentración de creatinina sérica si es que hay ausencia de una enfermedad renal. También se puede presentar un edema pulmonar, puede haber una cefalea de nueva aparición que no va a ceder ante ningún medicamento, también una alteración visual, ¿no? Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, pues en realidad no se conoce con exactitud cuál es la causa de esta patología, pero se ha establecido que es multifactorial, ¿no? En realidad vamos a ver que el desarrollo de la preeclampsia va a tener diferentes factores. Pueden entrar los factores genéticos, inmunológicos, maternos. Todo eso puede conducirnos a un fracaso en la placentación o una intolerancia de los tejidos. Ahí pongo unos tejidos maternos, paternos, que estamos hablando ya de la placenta, y fetales, ¿no? Entonces, todo esto nos puede llevar a una reducción en realidad de la perfusión uteroplacentaria, que esto nos va a llevar a una isquemia uteroplacentaria, y finalmente nos va a llevar a un daño endotelial que va a ser generalizado. Siguiente, por favor. Entonces, este daño, pues acá lo pongo de una manera más simplificada, ¿no? Este daño nos va a producir un vasoespasmo, un escape capilar y una activación de la coagulación. En cuanto al vasoespasmo, este vasoespasmo nos va a dar una isquemia renal, una isquemia hepática, la hipertensión, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, va a haber una Brutus placentae, puede también generarnos una hemoconcentración. El escape capilar nos va a dar un edema, una proteinuria. Igualmente también nos va a generar una hemoconcentración, y la activación de la coagulación nos va a dar casos de trombocitopenia. Siguiente, por favor. Entonces, también tenemos algunos factores de riesgo que, ya hemos establecido completamente que es multifactorial, ¿no? Que la génesis de esta enfermedad es multifactorial. Pero hay algunos factores que nos van a predisponer, como podría ser, por ejemplo, el caso de partos prematuros, ¿no? Partos prematuros espontáneos, o tal vez un crecimiento fetal de 2 a 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Se ha demostrado que puede generarnos en los embarazos o en las gestaciones posteriores una preeclampsia, ¿no? Va a ser un factor de riesgo en realidad.
También tenemos enfermedades infecciosas, el citomegalovirus, el VIH, malaria, la citus también, incluso el COVID, el SARS-CoV-2, también se ha visto que predisponen a esta enfermedad, que generan un aumento significativo de la preeclampsia, de una preeclampsia con características, bueno, con criterios de severidad, con eclampsia. También nos puede generar un síndrome HELP, que se va a ver más adelante, ¿no? La diabetes mellitus también ha sido asociada y obviamente se ha demostrado que siguiendo un estilo de vida saludable, tanto controlando la dieta, consumiendo, teniendo una buena adherencia al tratamiento médico, a la metformina o insulina, si es que el paciente la está utilizando, pues se puede reducir este riesgo de preeclampsia, ¿no? La edad materna también va a ser un factor muy importante en realidad, ya que se ha demostrado también que aumentaría hasta un 30% a partir de los 34 años, ¿no? O sea, y va a ser directamente proporcional el riesgo de tener una preeclampsia a la edad, ¿no? O sea, mientras tengamos una paciente más añosa, va a tener mayor riesgo de poder generar una preeclampsia. Y también hay que tener en cuenta que si hay una paciente añosa con una edad materna avanzada, se pueden generar otros factores de riesgo, tales como la hipertensión, la diabetes, pues no, el síndrome metabólico, enfermedades cardíacas, que todas estas nos van a inducir a un riesgo del desarrollo de preeclampsia. De ahí también tenemos al IMC, ¿no? El IMC también entraría, por ejemplo, en el síndrome metabólico, estaría relacionado también a la diabetes mellitus y también va a actuar como un factor de riesgo importante. Siguiente, por favor. Ahora sí, continuando con lo que son las manifestaciones clínicas, bueno, van a variar desde cuadros asintomáticos hasta ciertas complicaciones, ¿no? Los principales signos y síntomas que están asociados a la preeclampsia, bueno, acá están divididos por órganos y sistemas. Tenemos a los neurológicos, por ejemplo, con lo que es la cefalea, las alteraciones visuales, una hiperreflexia, clonus o incluso convulsiones. En cuanto a los hepáticos, es muy común lo que es el dolor en el epigastrio, epigastralgia, o en el cuadrante superior derecho. En los hematológicos tenemos a lo que son las petequias o la coloración oscura de la orina. En los cardiorrespiratorios tenemos a lo que es la disnea, taquipnea, dolor torácico o confusión. Y en los úteros placentarios tenemos a una posible hemorragia transvaginal, disminución de los el aumento del tono uterino, y en los fetales tenemos la disminución de los movimientos fetales, ¿no? Bueno, cabe resaltar que la COC acá menciona que basarse solo en signos y síntomas es un poco contradictorio, ya que cada signo y cada síntoma tiene ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, mencionan que la cefalea no tiene que responder al tratamiento de paracetamol o ser secundaria a otra etiología para poder decir que esta es debido a la preeclampsia, ¿no? Además de ello, un estudio evaluó diferentes variables para poder predecir resultados en pacientes con preeclampsia, ¿no? Y entre ellos obtuvo que el 52% de las pacientes refirieron al menos un síntoma, el 5,2% presentaron efectos adversos maternos o perinatales, frente al 5,3% que fueron asintomáticas, ¿no? Por lo tanto, no hallaron una correlación entre los síntomas clínicos y los resultados desfavorables en mujeres con preeclampsia. En el caso del síndrome de HELP, en aproximadamente el 90% de los casos, los síntomas principales eran dolor en el cuadrante superior derecho y malestar general, mientras que en el 50% de los casos eran náuseas y vómitos. Y en el caso de la eclampsia, los principales síntomas que, bueno, van a preceder a lo que son las convulsiones son la cefalea intensa, la visión borrosa, fotofobia o incluso alteración del estado mental. Ahora, en cuanto a la predicción, bueno, no existe ninguna prueba o ninguna combinación de pruebas que pueda predecir todos los casos de preeclampsia, ¿no? Que puedan ser bien a término o todavía no. Y por eso se han estudiado dos estrategias y en ellas tenemos una que se basa en lo que son los factores de riesgo clínicos que van a ser obtenidos justamente con la anamnesis de la paciente, ¿no? Y otra con respecto al cribado con múltiples factores.
como son, por ejemplo, los hallazgos clínicos, la presión arterial media, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina por Doppler y el factor de crecimiento placentario, ¿no?, en el suero. En cuanto a la estrategia, que va a estar más que nada basada en los factores de riesgo, se van a dividir en lo que son alto y moderado riesgo, ¿no? En alto riesgo, por ejemplo, tenemos a la presencia de diabetes, hipertensión arterial crónica, una enfermedad renal o tal vez enfermedades autoinmunes, ¿no? En el riesgo moderado, por ejemplo, algunos factores de riesgo pueden ser primer embarazo, que tenga antecedentes de preeclampsia, que sea una gestante añosa, ¿no?, mayor a 40 años, o que tenga un antecedente de muerte fetal o embarazo múltiple. Ahora, lamentablemente, solo aproximadamente el 10% de las mujeres que desarrollan preeclampsia lejos de término van a presentar factores de riesgo clínicos, ¿no? Y la COG y la OMS mencionan y han demostrado que si usamos los factores de riesgo, van a detectar el 94% de las preeclampsias en embarazos con menos de 32 semanas. Detectan el 90% de preeclampsias cuando son con menos de 37 semanas de gestación y van a detectar el 89% de preeclampsias cuando son mayores o iguales de 37 semanas de gestación, ¿no? Pero también mencionan que van a tener un 64% de falsos positivos, ¿no? O sea, se va a detectar un alto porcentaje de preeclampsia, pero 6 de cada 10 de estas gestantes con estos factores no tienen preeclampsia. Por el otro lado, en cuanto a la estrategia basada en lo que es el cribado con múltiples factores, bueno, esta se debe realizar entre las semanas 11 y 14 de gestación. Y bueno, esto es importante hacerlo en este tiempo porque después de este tiempo ya no se desconoce la eficacia de este cribado multifactorial, ¿no? Ahora, bueno, datos mencionan que utilizando justamente este algoritmo de cribado con estos parámetros, el 75% de la preeclampsia se va a detectar lejos del término y de un 43 a un 47% de la preeclampsia a término, ¿no? Y en este caso van a tener un 10% de falsos positivos. Bueno, según el artículo también mencionar que la FIGO recomienda exactamente lo mismo, ¿no? El cribado en el primer trimestre para poder predecir la preeclampsia basándose justamente en estos parámetros. Y bueno, menciona que algunas desventajas es que tal vez no es posible en muchos países, ¿no? Debido a los malos gastos económicos, que tal vez no haya los marcadores bioquímicos que se requiere, o los expertos, por ejemplo, para realizar el Doppler, ¿no? O no hay equipos de calidad, por ejemplo, ¿no? Como es en el caso de nuestro país. Ahora, en cuanto a la prevención, realmente se han estudiado muchos fármacos para poder reducir la posibilidad de la preeclampsia e incluso varias dietas, ¿no? Pero ninguna puede prevenir con alta probabilidad lo que es la preeclampsia durante el embarazo. Pero ahí hay ciertos estudios y hay ciertos enfoques que han mostrado ciertos beneficios, como es el caso justamente del calcio, por ejemplo. El calcio se va a dar en mujeres con riesgo bajo o alto de preeclampsia, cuya ingesta es menor de 900 a 600 miligramos al día, ¿no? Entonces, lo que se le hace es que se suplemente a las pacientes con 1 a 2,5 gramos al día después de las 20 semanas de gestación. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para sugerir esta edad gestacional, una edad gestacional ideal para iniciar el uso de calcio, ¿no? Y bueno, además, su uso, perdón, además el uso del calcio antes del embarazo o en la primera mitad del mismo, en pacientes con antecedentes de hipertensión durante el embarazo, no muestra muchos beneficios. Tenemos en segundo lugar lo que es el ejercicio. De igual forma, se desconocen los efectos adversos del ejercicio en el embarazo. No están contraindicados, a no ser que la paciente presente alguna enfermedad, ¿no?, que lo requiere. Ahora, una revisión de ensayos mostraron que hacer ejercicio va a reducir lo que es la hipertensión gestacional y la preeclampsia en comparación con no hacer ejercicio.
Pero para poder conseguir estos beneficios, las embarazadas tienen que realizar esta actividad durante al menos 140 minutos a la semana, incluyendo lo que es caminar a paso ligero, haciendo aeróbico acuático, por ejemplo, bicicleta estática o un entrenamiento de resistencia, ¿no? En tercer lugar, tenemos a lo que es la heparina de bajo peso molecular. Estas igual se han asociado a la prevención de la preeclampsia, pero los estudios son muy contradictorios, ya que hay una revisión de un metaanálisis que se realizó en 2.795 pacientes y hallaron una reducción en el desarrollo de la preeclampsia en, en lo que es el peso pequeño para la edad gestacional y la muerte perinatal. No, principalmente si es que heparina se iniciaba antes de las 16 semanas. Ahora, bueno, lamentablemente la calidad de estas pruebas va a ser muy variable y bueno, va a variar entre muy baja y moderada por falta justamente de aleatorización o una imprecisión de los estudios, ¿no? Por eso es, bueno, menciona que es necesario realizar estudios aleatorizados en una cantidad de pacientes adecuadas antes de sugerir el uso de las heparinas, ¿no? Luego continuamos con lo que es la aspirina. Acá voy a mencionar varias revisiones que se realizaron. Eh, tenemos a la primera, que se realizó una revisión sistemática, un metaanálisis, con 20.909 gestantes. En ella se utilizó una aspirina de una dosis de 50 a 150 miligramos al día, ¿no? Y usaron el punto de corte antes y después de las 16 semanas de gestación, ¿no? Entonces, encontraron beneficios justamente cuando se usaron, cuando se tomó la aspirina antes de las 16 semanas, ¿no? Pero mostraron que si es que se usaba después de las 16 semanas de gestación, no tenía ningún efecto sobre, por ejemplo, el RSI, ¿no? Lo cual sí era un efecto beneficioso si es que se tomaba la aspirina antes de las 16 semanas de gestación. Sin embargo, un metaanálisis de 32.217 pacientes gestantes descubrió que el efecto de justamente la prevención de la preeclampsia con aspirina y sus complicaciones no se ve afectado si es que se inicia antes o después de las 16 semanas, ¿no? Ellos no mencionan un punto de corte de cierta edad gestacional. Y bueno, justamente acá mencionando que muchos pacientes en países con menos recursos inician justo su control perinatal después del primer trimestre, por lo que si es que existen beneficios de tomar la aspirina incluso después de las 16 semanas, no se excluirían en estos casos, ya que también las estaríamos beneficiando, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, otro estudio multicéntrico, que en este caso sí fue doble ciego, controlado con placebo en mujeres de riesgo. Esto se hizo a través del cribado múltiple, ¿no? En lo que les mencioné del cribado de las 11 a 14 semanas. Demostraron que tomando aspirina en una dosis de 150 miligramos al día al acostarse sí disminuía la incidencia de preeclampsia prematura. Sin embargo, no se observaron diferencias entre las complicaciones neonatales y la preeclampsia y tampoco disminuyó la preeclampsia a término, ¿no? En más de 37 semanas. O incluso tampoco la preeclampsia en pacientes con hipertensión crónica. Y es por ello que, o sea, más que nada por estos estudios, es que organizaciones como la COG y la OMS sugieren el uso de aspirina a dosis bajas, ¿no? De 75 a 81 miligramos al día, iniciándola tan pronto como sea posible. Y se puede iniciar incluso hasta las 28 semanas de embarazo, ¿no? Y esta, bueno, se mantiene justamente hasta la preeclampsia, hasta controlar la preeclampsia o a término. Ahora, la FIGO recomienda en este caso también 150 miligramos de aspirina al día, basándose en otros estudios, ¿no? Y también recomiendan utilizar estas dosis después de realizar el cribado, ¿no? Entre las 11 y las 14 semanas. Si es que es positivo este cribado que había mencionado, se inicia la prevención con aspirina, ¿no? Sin embargo, mencionan que se necesitan de todas formas más estudios que avalen el uso de esta dosis de aspirina, ¿no?
ya que mencionan que incluso en algunas pacientes podrían presentar hemorragias obstétricas a estas dosis. Ahora, en cuanto al manejo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, lo que es tener una correcta definición de preeclampsia, ¿no? Ya que tiene que quedar clara. Perdón. Ya, la FIGO no considera la afectación pulmonar, por ejemplo, y la COG considera que la afectación, que tienen que considerar lo que es la afectación uteroplacentaria para poder definir lo que es una preeclampsia, ¿no? Además, en la definición de preeclampsia hay ciertos grupos que incluyen este parámetro, que es el SFLT1, que es la tirosinquinasa 1 soluble, la tirosinquinasa de tipo 1 soluble, eh, con, con lo que es el factor de crecimiento vascular, ¿no? Mencionan que este parámetro tiene que estar mayor a 38 picogramos por mililitro para poder definirlo como criterio de preeclampsia. Sin embargo, todo esto ya se ha comparado y se ha determinado que, por ejemplo, incluir el compromiso fetal y ciertos factores angiogénicos y antiangiogénicos, como este parámetro que había mencionado, puede ser beneficioso incluso para la madre y para el feto, ¿no? Sin embargo, no es muy conocido al momento de dar una definición de preeclampsia. También es importante para el manejo conocer lo que son los datos de gravedad, que bueno, acá los he puesto, que mi compañera ya también los mencionó, ¿no? Que son síntomas que van a afectar a cada órgano y sistema, ¿no? Tanto de la madre como del feto. Otro factor que es importante mencionar es la predicción de la morbilidad materna y perinatal. Bueno, en este caso mencionan que se usan calculadoras, ¿no? Como el Full Pairs, el PrEP-L y el mismo factor que había mencionado antes. Ahora, con respecto al Full Pairs, se ha demostrado que tiene una validez interna y externa para poder predecir complicaciones maternas en 48 horas en mujeres que van a ser ingresados con preeclampsia a cualquier edad gestacional, ¿no? Ya que, por ejemplo, la capacidad para reconocer a mujeres con mayor riesgo de complicaciones podría justamente ayudar al manejo de estas pacientes, ¿no? Para que sea más efectivo. Otro factor importante es el sistema sanitario y el nivel asistencial, ya que el manejo va a ser preferible cuando existe, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados especiales o la disponibilidad de otras especialidades, ¿no? También como el banco de sangre, un laboratorio completo, imagenología, ¿no? Ya que si es que no se encuentran disponibles, una vez que se estabiliza la paciente preeclámptica, es importante referirla a un centro de mayor complejidad que sí cuenta con todos los servicios para un manejo completo de las pacientes. Y bueno, luego otro factor importante para el manejo va a ser de acuerdo a la edad gestacional ideal para el parto, ¿no? Si es que la paciente cuenta con menos de 24 semanas de gestación, en una investigación con 55 mujeres con preeclampsia grave con manejo expectante, 52 murieron intraútero, una tuvo una muerte perinatal y 2 vivieron con algún déficit psicomotor o motor en madres con síndrome de HELP, eclampsia y transfusiones. Perdón. Ahora, también mencionan en el segundo caso de que la paciente tenga de 24 a 34 semanas de gestación. Bueno, en hubieron 2 estudios, en el estudio MEXPRE con 267 gestantes con preeclampsia grave. 133 fueron aleatorizadas a interrupción inmediata después de usar corticoides y 134 tuvieron conducta expectante. Ahora, acá mencionan que la mortalidad fue similar, tanto perinatal como materna, ¿no? Pero en el grupo expectante hubo más desprendimiento prematuro de placenta y hubieron más pequeños para la edad gestacional. No, y hubo otro estudio también en el estudio TOTEM que se evaluó a 56 gestantes. De todas formas, en este caso se tuvo un manejo expectante y un parto tras maduración fetal con corticoides.
Y bueno, no mencionaron ningún beneficio neonatal en este caso, ¿no? A esta edad gestacional. Ahora, ¿qué pasa a las 34 a 37 semanas? En ellos hubieron también dos estudios, el estudio HIPITAT 2, en el cual se usaron a 703 gestantes con preeclampsia sin datos de gravedad y justamente entre las 34 a 37 semanas de gestación, y mencionaron que no disminuyó significativamente la morbilidad materna, pero sin embargo se triplicó el riesgo de sufrimiento fetal. Y otro estudio menciona el estudio Phoenix con 901 mujeres con preeclampsia leve. Demostraron que la morbilidad materna disminuía en el tratamiento activo y aumentaba la morbilidad neonatal. Y bueno, si es que se interrumpe el parto en más de 37 semanas de gestación, tenemos acá el estudio, al otro estudio en el que se aplicó a 756 mujeres con preeclampsia sin datos de gravedad que tenían 37 semanas de gestación. En ella sí se realizó manejo activo o expectante y se demostró que el manejo activo sí reducía el riesgo de morbilidad materna. Ahora, en cuanto a la medicación a utilizar, bueno, tenemos a lo que son los antihipertensivos que pueden utilizarse para poder mantener la presión estable, ¿no? Y evitar una crisis hipertensiva. Entonces tenemos el caso del nifedipino, vía oral, 10 miligramos cada miligramos. Luego tenemos a lo que es el labetalol intravenoso, igual 20 miligramos, y si es necesario se repite en 15 a 20 minutos y se duplica a 40 miligramos. Y si es que después de estos 15 a 20 minutos se mantiene todavía la crisis hipertensiva, se tiene que duplicar a 80 miligramos. Y bueno, esta dosis de 80 se puede repetir 2 veces más cada 15 a 20 minutos si es que fuera necesario para la paciente, ¿no? Luego tenemos a lo que es el manejo con sulfato de magnesio. Este es para la prevención de la eclampsia y la neuroprotección fetal en fetos menores de 32 semanas. Perdón. Y bueno, luego tenemos a lo que son los corticosteroides para la maduración pulmonar fetal. Se prefiere el uso de lo que es betametasona, 12 miligramos intramuscular y se repite en 24 horas, o si no, se puede usar dexametasona, 12 miligramos intramuscular y de todas formas se repite en 24 horas. Y bueno, ahora para mencionar las complicaciones maternas y perinatales de la preeclampsia, bueno, las principales, como se darán cuenta ahí en el cuadrito, tenemos a 6 órganos principales, como es el caso de, por ejemplo, la complicación principal, que es la eclampsia. El daño va a ser a nivel del cerebro y algunos síntomas podrían ser como el dolor de cabeza. Luego tenemos a nivel pulmonar lo que es un edema pulmonar. La paciente puede presentar lo que es disnea o disminución de la saturación de oxígeno. También está lo que es una ruptura hepática. No, el daño va a ser a nivel del hígado y va a referir lo que es una epigastralgia y puede incluso presentar lo que es un shock. Luego tenemos al síndrome de HELP, que lo voy a mencionar posterior. Bueno, también puede presentar lo que es un daño a nivel del riñón con una injuria renal aguda y puede presentar lo que es una oliguria o una hematuria. Y finalmente, complicaciones a nivel uteroplacentario y fetal con un RCI1, ¿no? Una restricción del crecimiento intrauterino. Ahora, lo que es una de las complicaciones principales, como había mencionado, es el síndrome de HELP, ya que también es una de las complicaciones más graves y va a ser la causa de gran morbimortalidad, tanto materna como perinatal, ¿no? Entonces, en estas pacientes se tiene que presentar esta triada básica del síndrome de HELP, que es la hemólisis, las enzimas hepáticas elevadas y una trombocitopenia. Y bueno, en el manejo del síndrome de HELP
Se ha demostrado que el uso de dexametasona mejora el número de plaquetas y disminuye el tiempo de hospitalización en estas pacientes. Bien, en cuanto a las conclusiones, pues vemos que la preeclampsia, ya sabemos, es un trastorno multisistémico que se origina en el útero y la placenta y puede producir pues daños a nivel materno, fetal, neonatal. Entonces, tampoco sabemos cómo predecirla porque desconocemos los marcadores bioquímicos o biofísicos. Ángela, la anterior diapo, por favor. Ya, entonces, bueno, desconocemos los marcadores biofísicos y bioquímicos, ¿no? Así que no podríamos tener una manera de predecir con exactitud qué manifestaciones clínicas podría provocar en sí en la madre o tal vez en su hijo, ¿no? Y bueno, el manejo va a consistir básicamente en tratar la hipertensión, en evitar las crisis hipertensivas, interrumpir el embarazo y tratar las complicaciones, ¿no? También hay que tener presente que las complicaciones maternas de la preeclampsia no se limitan al embarazo y que, bueno, ya se ha establecido, ¿no?, que existe mayor posibilidad de desarrollar un trastorno cardiovascular y metabólicos para el resto de su vida, ¿no? Bueno, las mujeres que han tenido la preeclampsia van a tener el doble de probabilidades de desarrollar una hipertensión crónica o tal vez diabetes mellitus tipo 2 o hipercolesterolemia en comparación a una mujer que no haya tenido pues este trastorno, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, en cuanto al reporte de caso, pues tenemos una mujer de 35 años de edad, es una gesta 5 para 2022, ingresa el día 11 de junio del 2017 al Hospital San Bartolomé en Lima, Perú, por dinámica uterina frecuente. Ella negó los síntomas premonitorios y las pérdidas vaginales, ¿no? El diagnóstico fue una gestación de 40 semanas con una preeclampsia severa. Los antecedentes eran, pues en la gesta 1 fue un parto vaginal con preeclampsia, en la gesta 2 fue un parto vaginal, en la gesta 3 y la gesta 4 fueron abortos espontáneos y la gesta 5, que es la actual, pues ha tenido un control prenatal 11 veces entre de la semana 18 a la semana 39, que estaba cursando con una presión arterial de 90/60. Entre 90/60 y 130/80 milímetros de mercurio, ¿no? Al examen físico, al ingreso, la presión arterial era de 150/110, el pulso era de 72 por minuto, la albuminuria era positiva, tenía 2 cruces, la altura uterina era de 35 centímetros, el feto estaba cefálico con 152 latidos por minuto, habían contracciones moderadas cada 10 minutos, su Bishop era de 4. Y los exámenes auxiliares muestran un hemograma con leucocitos en 8.410, una hemoglobina de 11.6 gramos por decilitro, unas plaquetas de 198.000, las transaminasas, la TGO estaba en 16, la TGP en 110, una DHL de 312, creatinina en 0.9, bilirrubina total de 0.21 y el índice de proteína creatinina estaba en 2.17. Siguiente, por favor. Bueno, la gestante en sí permaneció con un sulfato de magnesio según el protocolo SIDAE. Este protocolo es pues para el manejo de preeclampsia y eclampsia. Se inició una inducción del parto con oxitocina, presentándose a las 5 horas de su ingreso una epigastralgia, ¿no?, y la cefalea holocraneana, por lo cual se interrumpió la inducción del parto y se realizó una cesárea sin incidencias. A las 12 horas de la operación, se presentó nuevamente una cefalea y apareció de nuevo la epigastralgia. La presión arterial ya estaba en 170/110
En cuanto a los exámenes auxiliares, la hemoglobina estaba en 8.8, las plaquetas en 112 mil, las transaminasas, la TGO estaba en 386, la TGP en 246 y la DHL estaba en 1486. Entonces se catalogó esto ya como un síndrome HELP. En las 17 horas posoperatorias, pues se presentó un shock hipovolémico y se evidenció en la ecografía abdominal un hematoma subhepático de 15 por 8 centímetros, en donde se procedió después a realizar una laparotomía exploratoria, ¿no? En esta se encontró un útero puerperal de 18 centímetros, había una histerorrafia sin alteraciones, había líquido libre cero hemático de aproximadamente 1000 mililitros. Siguiente, por favor. Bueno, a la exploración del hígado se encontró un hígado hiperémico con un hematoma tensión que disecaba lo que es la cápsula de Gleason y comprometía los segmentos 5, 6, 7 y 8 de 15 por 12 centímetros. Y es por ello que se le realizó un lavado de la cavidad con un empaquetamiento hepático, ¿no? Y bueno, posterior a ello, ingresa a UCI con los diagnósticos de shock hipovolémico, hematoma subcapsular hepático roto, síndrome de HELP y preeclampsia severa. Y bueno, luego de 72 horas de su ingreso a UCI, presentó oliguria, distensión abdominal marcada, fiebre, taquicardia persistente, hipotensión y disminuyó la hemoglobina a 7,1 gramos por decilitro. Entonces ahí es que se decide realizar una segunda laparotomía exploratoria, en el cual se evidencia lo que es un plastrón sobre las compresas empaquetadas, un hemoperitoneo, coágulos organizados con mal olor y burbujas y un hígado hiperémico con zonas sangrantes en área de 15 por 15 centímetros y la cápsula de Gleason desgarrada y retraída comprometiendo los segmentos 4, 5, 7 y 8. ¿No? Y es por ello que se le realiza un desempaque hepático con electrocoagulación comunopolar y se logra una fulguración en spray de lecho hepático sangrante. Y bueno, se le coloca lo que es una malla hemostática sobre la zona cauterizada y se dejó un drenaje tipo Jackson-Pratt subhepático por contrabertura. Una vez que sale de sala, la paciente ingresa a UCI y a los días siguientes presenta sepsis, injuria pulmonar secundaria e hilio metabólico, de los cuales evoluciona favorablemente y a los 11 días de su ingreso sale de UCI y le dan el alta 4 días después, ¿no? A los 90 días en su control, la paciente acude asintomática y en la ecografía abdominal solo se muestra hepatopatía difusa. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto pues, al síndrome de HELP, vemos una hemólisis, una elevación de las enzimas hepáticas, una plaquetopenia también, ¿no? Esa es una seria complicación pues, de la preeclampsia durante la gestación y el puerperio, que va a estar caracterizado por el dolor en epigastrio y o hipocondrio derecho, como ya se ha explicado previamente, ¿no? Esto va a afectar del 6 al 12% de las gestantes con preeclampsia y sus complicaciones son graves. Podemos ver complicaciones tales como edema agudo de pulmón, fallo renal, el CID, encefalopatía hipertensiva, hemorragias cerebrales y rotura espontánea del hematoma subcapsular hepático, ¿no? Que lo vamos a ver como HCH. Siendo esta última una complicación de baja prevalencia, es muy rara, pero la mortalidad es muy elevada, rodea cerca del 30%. Siguiente, por favor. Entonces, su causa precisa del síndrome de HELP va a ser desconocida, siendo más frecuente en las multíparas de edad avanzada, ¿no? En pacientes añosos. En toda gestante que presente el síndrome HELP, se extremará la vigilancia ante la aparición de los datos sospechosos de ruptura espontánea del hematoma, ¿no? El hematoma hepático, tales como el dolor abdominal, alteración de la coagulación o imágenes ecográficas que sean compatibles con este. En ese caso, pues la paciente ingresó con un cuadro de preeclampsia severa que rápidamente progresó a un síndrome de HELP
y en pocas horas presentó la epigastralgia y finalmente un shock hipovolémico, ¿no? Evidenciándose así en la ecografía una imagen sugerente de el hematoma subcapsular hepático, que ha obligado en sí al equipo médico pues, a realizar una laparotomía exploratoria, ¿no? Exploradora. La cirugía de esas pacientes tiene el objetivo principal de salvarles la vida, ya que hemos visto que la mortalidad en sí es elevada, ¿no? Así, en la primera laparotomía se realizó el empaquetamiento con compresas y se logró ese objetivo. Siguiente, por favor. Entonces, sin embargo, pues volvió a ocurrir una descompensación hemodinámica, como hemos visto, y se decidió reintervenir ante la sospecha de la persistencia de la hemorragia hepática. Una alternativa al empaquetamiento era el uso de la malla hepática, ¿no? Cuya principal ventaja era no requerir una reoperación, pero había una desventaja en el cual pues se requiere un cirujano entrenado en cirugía hepatobiliar, ¿no? Ya que hay una necesidad de movilizar el hígado rápidamente y poder fijar esta malla. Entonces, en el caso presentado, se colocó la malla sobre el área hepática afectada. Siguiente. Bueno, y ahora en comparación se mencionan ciertas alternativas de tratamiento justamente para la rotura espontánea hepática. Tenemos a lo que es el empaquetamiento y compresión hepática, la ligadura de la arteria hepática, una embolización selectiva, electrocoagulación con argón, una sutura hepática atraumática, la aplicación de sustancias hemostáticas, administración de factor 7 activado, resección hepática y trasplante hepático, ¿no? Bueno, los segmentos comprometidos en esta paciente fueron del lóbulo derecho, para mencionar que este justamente es el lóbulo que está más frecuentemente afectado, ¿no? Un 75% de los casos se presentan ahí. Justo como pasó en nuestra paciente, ¿no? Y es por ello que se decide el uso de lo que es la fulguración del lecho hepático comprometido, colocando el asa a escasos milímetros de la superficie hepática sin llegar a contactarla, ¿no? Lo que es poniéndole lo que es suero fisiológico y se logra así detener el sangrado activo. Y recién a continuación es que se usa lo que es la malla hemostática, ¿no? Solo sobre el área fulgurada. Bueno, una vez que se da lo que es una rotura espontánea del hematoma subhepático, las complicaciones maternas van a ser justamente un absceso hepático, una trombosis venosa, una necrosis tubular renal aguda, un hilo paralítico, neumonía y sepsis, ¿no? Y justamente estas tres últimas patologías fueron las que presentó nuestra paciente, ¿no? Que pudo superarla finalmente luego de 15 días, ¿no? Y evolucionó favorablemente. Ahora, para mencionar de acuerdo a los resultados, el uso de la electrofulguración más ponerle lo que es una malla hemostática es efectivo justamente para el manejo de la rotura del hematoma subhepático, ¿no? Con justo menor necesidad de recuperaciones, ¿no? Ya que esto va a aumentar la morbilidad la morbimortalidad de estas pacientes, ¿no? Y es por ello que es necesario, mencionan que es bueno tener lo que es un manejo multidisciplinario con una monitorización continua, ¿no? Cuidando en cuidados críticos, como fue que estuvo presente, y finalmente con lo que es un tratamiento quirúrgico. Bueno, y eso sería todo. Ahí está nuestra bibliografía. Muchas gracias. Gracias, chicas, por su exposición. Ha sido muy claras. Bueno, ya la preeclampsia ya la han visto en repetidas oportunidades durante el curso y es una de las principales patologías que van a ver durante su labor médica, ya sea durante el SERUMS o si ustedes siguen la especialidad de ginecobstetricia, lo van a ver a cada rato. Lo que tienen que llevarse de esta exposición es básicamente lo que es el diagnóstico de la preeclampsia, cuándo es preeclampsia, en qué tiempo se debe sospechar la preeclampsia, ¿no? Porque muchas veces he visto referencias mal redactadas por personal médico y no médico, donde las mandan con presiones arteriales elevadas, pero con menos de 20 semanas.
Entonces, eso sí tienen que tener presente, la edad gestacional. Ya recuerden que más de 20 semanas ya se debe sospechar en preeclampsia. Antes de eso es una hipertensa crónica hasta no demostrar lo contrario. Bueno, ya han hablado sobre los factores de riesgo de preeclampsia, cómo se diagnostica y básicamente tener presente lo que son los métodos preventivos para evitar que la paciente realice preeclampsia de inicio temprano, ¿no? Por lo que ellos han hablado bien acerca de la aspirina, el ácido acetilsalicílico a dosis según la COG de 75 a 81 y la FIGO de 150, ¿no? Nosotros acá usamos más lo que menciona la FIGO, ¿no? De 150 miligramos al día, antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas de gestación. Recuerden que la aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿no? Por lo cual se debe suspender el tratamiento para que la paciente pueda en el parto evitar que se desangre. Básicamente se indica hasta las 36 semanas. Más tiempo no es muy recomendable. Y bueno, hablaron también sobre lo que es el síndrome HELLP, que es la complicación más grave de la preeclampsia, ¿no? Donde hay donde hay hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. Siempre que una paciente ingresa con preeclampsia asociado a síndrome de HELLP, que es un caso de morbimortalidad materna muy elevada, la paciente se debe culminar el embarazo por la mejor vía, ¿no? Sí, y generalmente cuando está muy complicada la paciente ya se opta por la cesárea, que es la vía más rápida para culminar el embarazo. Recuerden que la incisión siempre en estos casos es mediana infraumbilical por el riesgo de que la paciente tenga compromiso a nivel hepático. Ya, si nosotros hacemos una mediana infraumbilical, la podemos ampliar hacia arriba para poder realizar la exploración hepática, ¿no? Y ver si tiene alguna fisura o si se ha producido la rotura hepática y llamar con precisión al cirujano para que venga a reparar los daños, ¿no? Ya sea con empaquetamiento o con sutura o con uso de ese láser que hablaron. Entonces, eso, básicamente. Y ya básicamente lo que es el manejo del síndrome HELP es a cargo del ginecólogo y los médicos de UCI, pues, ¿no? Para un mayor monitoreo, un mayor cuidado en cuanto al manejo del síndrome HELP. No sé si tengan alguna pregunta para sus compañeras. ¿Alguien del auditorio por ahí? Bueno, en vista de que sus compañeras se han explayado bastante y se me está acabando el tiempo porque tengo que hacer otras actividades, he coordinado con sus compañeros del grupo de ginecología que iban a hablar sobre el síndrome de Asherman para pasarlo para el día lunes. Ya, el horario todavía lo vamos a coordinar, pero vamos a probable que sea en la noche. Ya, entonces, ya quedando 3 minutos para que termine la llamada, no sé si tengan alguna pregunta ya para finalizar. No, doctor, creo que todo está claro. Ok, entonces agradece la participación de sus compañeras y conmigo será hasta el día lunes, viendo el horario para poder culminar la presentación de la revista de revistas. Gracias a todos y que tengan una bonita mañana.